Pero permitidme antes que os haga una pregunta retórica, porque no podéis contestarme, pero pensadla, ¿de acuerdo? ¿Estáis listos? Ok. ¿Cuál ha sido o es vuestro videojuego favorito? Minecraft, Call of Duty, Legend of Zelda. Pensad. Si eres de cierta edad, será más bien Pac-Man o Asteroids. En mi caso, el juego es el juego que la web americana de videojuegos Electronic Gaming Monthly ha calificado como el mejor juego de toda la historia. ¿Sabéis cuál es? Pues claro, el Tetris, qué recuerdos, ¿eh? Todos tenemos nuestros favoritos, juegos que recordamos con nostalgia y que nos transportan a ratos entrañables del pasado con la familia o amigos. Un videojuego te puede transportar a otro lugar, tiempo o universo. Pero, ¿cómo han evolucionado esos juegos y qué les depara el futuro? Pues para hablar de ello y mucho más, hemos organizado la siguiente conversación entre nuestros dos invitados, que ya están aquí. Ellos son Pedro Ample, CEO de Noob, y Chief Creative Officer de Webedia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí está Pedro. Y Xavi Robles, CEO y cofundador de Viz Agency. Hola, Xavi. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Pues nada, sin perder tiempo, que vamos con el tiempo muy marcado. Adelante, os escuchamos con mucho interés. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, Xavi, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Se nos hace raro estar aquí como en una ponencia los dos, ¿no? Que normalmente hablamos en el día a día porque trabajamos juntos en Webedia, que es la empresa que agrupa Noob y Viz. Si quieres, Pedro, yo introduzco un poco y explico qué hacemos hoy en día, pero luego vamos para atrás y contamos cómo empezamos en el mundo de los videojuegos y cómo hemos ido viviendo desde la parte de la comunicación, el marketing, la publicidad, el cambio dramático de los juegos en los últimos 25 años, te diría, ¿no? Sí. Entonces, yo soy Xavi Robles, fundé con mi socio Jordi Torras la agencia Viz hace unos 8 años. Esta agencia ahora es parte del grupo Webedia y Viz representa de manera exclusiva a los grandes creadores de contenido, muchos de ellos en relación con el gaming, pues como Willy Rex, Rubius, Ibai, Alexby, Paula Gonu, Experimentos Caseros. Tenemos unos 35 creadores de contenido en exclusiva que juntos más o menos aglutinan cerca de 1.000 millones de reproducciones mensuales. Estamos en constante contacto con la industria del videojuego, evidentemente, porque es uno de los sectores donde más prolíficos somos. Y aparte de eso, me inicié, luego lo comentaremos, en la prensa del videojuego y últimamente también fundé y soy parte de la junta de Dux Gaming, que es un equipo que también ha tratado los videojuegos de una forma muy disruptiva y creo que interesante. Exactamente. Bueno, yo me uní a Webedia más tarde que Xavi para fundar Noob, que es la agencia creativa de productor audiovisual integrada que trabaja para marcas directamente y mano a mano con Viz Agency, que es pues eso, la agencia de representación que dirige, cuyo CEO es Xavi. Y digamos que llegué para darle esa pata un poco más de disruptora de producción y de llevarlo como un poco al siguiente nivel, ¿no? Nuestro modelo al final viene a ser ya no solo hacer campañas para marcas dentro de los canales de los chicos con sus propios medios como era lo habitual, sino pues integrar la creatividad y la producción para, pues eso, para hacer productos más completos y sobre todo más cerca de lo que las marcas necesitan. Entonces, pero yo creo que, como bien decías, Xavi, lo que podemos hacer es empezar hablando de por qué es esto, ¿no? La charla se llama Del Gaming al Mainstream. Así que, pues eso, cómo empezamos y cómo pues ha surgido de manera natural todo este camino en el que ahora estamos. Sí, yo creo que lo interesante de esta charla, a diferencia de otras que hayamos podido dar, es que explicando un poco cómo hemos vivido la transformación de la industria del videojuego desde nuestra profesión, creo que se pueden sacar algunas lecciones interesantes también de cara al futuro. Es decir, que las cosas cambian muy rápido en este sector y tienes que adaptarte de una manera brutal porque
porque no tiene nada que ver lo que hacía hace 5 años, que hace 10, que hace 15, que hace 20. O sea, ha habido cambios radicales de transformación total de la industria. Por ejemplo, Pedro, tú empezaste escribiendo en revistas de papel, siendo un personaje además que nos une de alguna manera por el nombre, porque eras el profesor Oak, que quiere decir Robles en inglés, bueno, Roble en singular, pero era Nintendo Acción, si no me equivoco. Así es, mi primer trabajo, vamos, de chaval, pues eso, llevado por la pasión por los videojuegos y literalmente la comunicación que podías hacer alrededor de los videojuegos era eso, era trabajar en una revista tradicional y era la forma de, pues eso, de acceder a juegos nuevos, de entender un poco la industria más por dentro, ¿no? Y efectivamente tengo muy buenos recuerdos. Efectivamente, mi primer salario fue en la revista oficial de Nintendo. Y luego, pues eso, tú en paralelo, obviamente en esa época no nos conocíamos, tú estabas ya como un poco con la misma inquietud, ¿no? Sí, yo con 15, 16 años ya empecé a escribir a revistas de papel, y las primeras en las que trabajé fueron Game Life PC o PC Live, o sea, juegos de PC básicamente, que ya usaban unas estrategias de marketing que hoy en día son obsoletas totalmente, pero que en su momento fueron muy modernas. Por ejemplo, Game Life y PC Live empezaron con la estrategia de regalar un juego en cada edición. Por ejemplo, me acuerdo uno que dieron que fue Giants, que era un juego brutal que, bueno, pues que a lo mejor estaba a la venta pues, por 30 euros y te comprabas la revista por 7, 8 y te lo regalaban, ¿no? Había también la micromanía en ese momento que daba CDs con demos, ¿no? Entonces se jugaba mucho con eso, con dar demos y con regalar juegos completos, que fue algo que instauró la revista en la que trabajaba yo. Y claro, el oficio ahí era las distribuidoras de videojuegos te mandaban X copias al mes y tú como editor en jefe lo distribuyes entre los colaboradores, y yo como redactor pues tenía que escribir a lo mejor avances, análisis, noticias de 5 o 6 juegos distintos, y esto pues a lo mejor se quedaba en un cuadrito en una sección o 2 páginas, en función del tamaño del texto. A mí me pagaban más o menos. Incluso pues eso, a veces me iba de viaje 2 o 3 días, un viaje de prensa, y acababa haciendo media columna sobre ese juego, y bueno, era curioso porque efectivamente, ¿no? Te paras a mirar y cómo han cambiado las cosas desde entonces, ¿no? Porque quizás Pedro ahí, al final, el modelo que funcionaba era uno que tampoco está tan alejado del de ahora, y que creo que mucha gente está perdiendo esto de vista, que era el modelo de pago por contenido premium. Hoy en día las webs lo que aspiran es, en Patreon o en modelos de suscripción como el New York Times, a que la gente pague 5 o 6 euros o lo que sea y que tengan acceso al contenido. Eso ya se hacía en ese momento. Lo que pasa es que recibías a cambio además un papel, ¿no? Que bueno, a mí esta es una reflexión que me gusta hacer a veces, porque perdemos de vista que la gente ya estaba acostumbrada a pagar por contenido premium y ahora parece que estamos volviendo un poquito ahí. Sí, de hecho era literalmente la única manera que tenías de acceder al contenido, ¿no? Estamos hablando pre-web. Luego efectivamente surgió todo el mundo web y esto pues democratizó un montón la comunicación, porque cualquiera desde su casa podía empezar una web, un proyecto y emprender, pues además buscando pues distintos tonos o su manera propia de hablar, ¿no? Y es algo que te pasó, ¿no? Que efectivamente fue como el siguiente paso después de la prensa escrita. Sí, bueno, la prensa escrita realmente es toda, porque la web también es escrita. Pero el siguiente paso efectivamente fue el apostar por un blog, cuando era ese boom de los blogs, y fundé anightgames.com, que sigue activa, y eventualmente después nos ofrecieron dirigir la división española de Eurogamer, que es una de las webs de más prestigio a nivel internacional. Y efectivamente me metí de lleno para contextualizar constantemente, ¿no? Estamos hablando de la comunicación y el marketing en los videojuegos, ¿no? Entonces, pues empezamos a hablar de videojuegos de otra manera distinta. Ya no era un redactor que recibía encargos y escribía sobre videojuegos como quien hace críticas de cine y me pagaban por ello,
sino que ya, pues digamos, emprendimos, porque las barreras de entrada fueron mucho más bajas, en crear una web. Y ahí el modelo era buscar publicidad, y normalmente publicidad premium. Lo que hacíamos era, a falta de un volumen grande de tráfico, que lo había, era hablar con las distintas distribuidoras de videojuegos o distintas empresas, que tampoco eran tantas en ese entonces. Te hablo hace quizás 23, 24 años, que básicamente pues, nos ponían takeovers en la web para promocionar un poco los juegos que lanzaban esa semana o ese mes, ¿no? Entonces ahí era un poco el mismo modelo de contenido que la revista en papel, pero nos podíamos extender mucho más, podíamos también jugar mucho más con la forma, era una cuestión ya de encontrar tu tono. Nosotros elegimos el humor como vehículo también de comunicación, y nos fue bien durante mucho tiempo, pero creo que la gente llegó un momento en la que ya quería un poco más que leer. Sí, y yo creo que es el punto en el que efectivamente hace todo clic y existe este boom y este bombazo pues eso, en la democratización absoluta de los contenidos y en el interés del público por consumirlos en Internet, que fue la llegada de los youtubers, ¿no?, primigenios, y del contenido alrededor de los gameplays, ¿no?, que efectivamente ha supuesto esta revolución que ahora está muy en boga y que es muy conocida, pero que tiene también sus fundamentos un poco en aquello que hacíais vosotros, ¿no?, que es gente apasionada por un contenido que lo ejecuta de una manera suya propia, diferencial, y que de forma creativa engancha a la gente de una manera muy profunda, ¿no?, que es literalmente lo que ha pasado con el fenómeno de estos chicos con los que ahora será el siguiente paso que nos cuentes cómo llegó a formarse Viz, ¿no?, y cómo viviste el fenómeno un poco de YouTube. Sí. Pues yo creo que una cosa que a mí me ha pasado muchas veces a lo largo de mi carrera, representando influencers o trabajando en la industria del videojuego, es que hay mucha resistencia al cambio, obviamente, ¿no? Y entonces, cuando salen nuevas maneras de transmitir contenido, muchas veces la vieja guardia o gente que, bueno, a lo mejor pues quizás no está muy cómoda con el cambio, no lo sé, quizás porque simplemente no le gusta, se resisten a verle valor a cosas que de manera muy obvia están funcionando a nivel de comunicación, ¿no? Yo, no sé, o sea, miles de veces me dijeron, pero miles, pero ¿por qué vas a ver a alguien jugar cuando puedes jugar tú mismo, ¿no? Es decir, no entendían cómo Willy Rex a lo mejor tenía 100.000 personas viéndole jugar a Fortnite, pudiendo tú jugar al Fortnite, ¿no? Y la pregunta es equivocada. O sea, si quieres, bueno, te puedes hacer esa pregunta, vale, pero ya está respondida. Una parte muy importante es porque a la gente le gusta. A la gente le gusta. Entonces, a ti puede no gustarte, pero el fenómeno está sucediendo. O sea, llegó un momento en que la gente ya pasó de querer jugar a los juegos e informarse sobre los juegos a también a ver los juegos y a ver a alguien, un conductor, alguien que, pues, del mundo del entretenimiento, un creador de contenido, lo que sea, pues interactuar con estos juegos, generar cierta comunidad, que la comunidad también interactúe entre sí. Entonces, a mí, pero de verdad, miles de veces, gente que no lo entendía, y como no lo entendía, obviaba el fenómeno. O y incluso, entonces... O lo desdeñaba, vamos, que no era una cosa... Sí. Entonces, bueno, a ti puedes no entenderlo, y es normal, porque es algún cambio muy radical y muy nuevo, ¿no? Pero ante cambios así que de manera muy obvia están sucediendo, lo mejor para mí es, vale, dedícate a tu tiempo a ver por qué está funcionando, pero asume que está funcionando, porque los números están ahí. Entonces tú, como agencia, como publicista, como creador, como empresario, lo que sea, súbete al carro, porque si no será demasiado tarde. Y esto es lo que le pasó también a mucha gente, ¿no? Que por el no entenderlo y no querer entenderlo, acabaron con negocios obsoletos o subiéndose al carro mucho más tarde. Es lo que pasó con los creadores de contenido. La gente empezó a consumir los videojuegos de otra manera, como agentes pasivos prácticamente, ¿no? O indirectos del producto. Y al principio era con
una miríada de juegos, a lo mejor pues, un creador de contenido cada semana cambiaba de juego, ¿no? Pero llegó un fenómeno que creo que ha cambiado la industria del gaming también radicalmente, que son pues como estos mastodontes en los videojuegos, son juegos de larguísimo recorrido, ¿no? Con World of Warcraft, Minecraft, Fortnite, Gran Turismo, GTA V quiero decir, o GTA 4 incluso, que son juegos que ya no es que duren unos meses o unos años, sino que duran décadas y que siguen ahí pues bueno, fuertes, ¿no? Entonces eso también ha cambiado mucho la manera de crear vídeos y contenido de los propios creadores de contenido, ¿no? Que gente que a lo mejor se especializaba en un juego, pues le ha ido mucho mejor que alguien que iba cambiando de tema cada semana. No sé cómo tú viviste también esta transformación. Yo efectivamente comentabas que empecé mi carrera muy como un gran aficionado a los videojuegos y muy cerca de ellos, pues un paralelismo, pero luego mi carrera fue por otros derroteros. Yo pues me metí en el mundo publicitario, estuve trabajando en todo lo que es pues eso, creatividad publicitaria más tradicional durante muchos años, y efectivamente hubo un momento en el que también por una vocación personal de ir detrás un poco de la tendencia y por interés en nuevos modelos de consumo, pues me pasó un poco lo que estabas comentando a ti, que me empecé a interesar por este fenómeno, pues específicamente, y para mí fue como el shock absoluto fue cuando conocí a Rubius, ¿no? Que era la manera de comentar los gameplays desde un punto de vista con mucha personalidad, con un sentido del humor muy marcado, y lo incorporé de alguna manera a mis propuestas creativas en agencias donde trabajaba antes, ¿no? Y empecé a currar con esta gente y especialmente pues con Rubius tuve algún proyecto que pues de mucho éxito, y efectivamente pues este tipo de conexión y de comprensión del sector también me permitió como aprovechar, digamos, la potencia creativa y de comunicación de estos perfiles para llevarlo a mi trabajo, ¿no? Y para utilizarlo de forma profesional y de una manera además muy enriquecedora también para mí, porque era como, pues por ejemplo con Rubius me ha permitido hacer cortometrajes con Sony Pictures de ficción pura y dura, que es muy difícil hacer un branded content así y que confíen en ti un tipo de presupuestos cuando no hay detrás la garantía de que efectivamente va a haber gente pendiente, ¿no? Yo creo que esta revolución, yo siempre digo que es una revolución creativa y que efectivamente esta manera de entender los gameplays y entender el gaming ha sido en base a que el enganche que han conseguido de forma natural y que es además el que cualquier marca aspira, ¿no? Que es eso, un crecimiento 100% orgánico, que es casi ya lo que les queda además a las marcas en un ámbito como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde nosotros nos encontramos, ¿no? Cuando un poco nos conocemos y vemos que efectivamente podemos intentar hacer cosas un poco más grandes aprovechando como todo este fenómeno y este camino, y efectivamente yo creo que con bastante éxito estamos consiguiendo cosas chulas y sobre todo ofreciendo una manera de entender el mercado muy cerca del talento. Yo tengo la ventaja de que puedo hablar contigo, que puedo hablar con los talentos directamente para construir propuestas y construir proyectos creativos, estratégicos para marcas que sean sentidos como propios para los talentos en muchos casos, y creo que en eso pues efectivamente también ha sido como tu vocación desde el principio el intentar permitir desarrollar más allá a estas figuras, creyendo de verdad en ellas y viendo su potencial más allá de la cifra, ¿no? Sí, porque para mí la clave está un poco ahí. Creo que es la clave del éxito de Noob o de Biz, ¿no? Que entendimos quizás un poquito antes que los demás de qué iba la movida, pero luego sobre todo ha sido que hemos visto valor en lo que estaban haciendo estos chicos y chicas, y hemos aportado también lo que nosotros teníamos aprendido, y entonces hemos hecho un mix que ha servido para conectar esos creadores de contenido con audiencias y con marcas, ¿no? Que creo que al final esta es un poco, para las marcas o las agencias que quieran entrar en este sector, este es un poco el objetivo, ¿no? El entender
qué está haciendo un creador de contenido, entender por qué gusta a esa audiencia y encajar en ese puzzle de manera honesta y aportando también lo que uno ha aprendido, ¿no? Hay marcas que le aportan muchísimas cosas a los creadores de contenido y nosotros también ayudamos a que esto así sea, ¿no? Entonces, bueno... Sí. Es buen punto ese que dices, Xavi, porque efectivamente yo, viniendo pues eso de agencias más tradicionales o sin tener como de este arma tan cerca y tan a tu lado, yo siempre he interpretado que esto efectivamente es la oportunidad de poder hacer mejor creatividad, ¿no? De efectivamente encontrar como ese punto en común en el que los mensajes de las marcas están bien tratados y asegurados, pero que al mismo tiempo permiten a los creadores involucrarse de una manera en la que pues todo se convierte en más orgánico, más puro, si me permites, ¿no? Como creo que este ha sido como nuestro foco y que se demuestra un poco en los trabajos que hemos hecho. Exacto, y se demuestra en los trabajos y en la conversión, es decir, los resultados son increíbles en muchas campañas, ¿no? Hemos hecho récords de registros se ha notado en las ventas de los productos. Ha sido una estrategia exitosa cuando las marcas han sido capaces de encontrar su voz sincera en esa comunicación, ¿no? Pero bueno, nosotros pasamos, para volver un poco al hilo de la evolución de nuestra profesión dentro de los videojuegos, pasamos de un escenario totalmente VOD, es decir, YouTube puro y duro, donde los creadores de contenido grababan un contenido y luego lo editaban y lo subían para que la gente lo consumiese de manera asimétrica, a el nuevo paradigma que hace 2-3 años que está aquí, no hace mucho más, que han sido Twitch, Mixer en su día, Facebook y YouTube, que permiten hacer un streaming en directo y que la gente vea y consuma contenido sobre videojuegos en paralelo a la realidad, ¿no? Y eso habilita, Pedro, también nuevas maneras que yo creo que ahora, digamos, es una gran oportunidad para las marcas y para los creativos de entrar ahí, porque es un terreno, creo, que todavía un poco inexplorado, a pesar de que se están haciendo muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué aporta el live streaming? Aporta interacción, que es lo más importante, es decir, hay alguien que está jugando o hablando y tú puedes interactuar con ese creador de contenido y con la comunidad y de alguna manera impactar en lo que está sucediendo y en lo que sucederá. Aporta también frescura y digamos de improvisación, ¿no? Un creador de contenido cuando subía un vídeo luego veía si eso iba a funcionar o no. Ahora en un streaming de Rubius vemos cómo juega a 4 o 5 juegos distintos en el mismo streaming, ¿no? Y cuando algo gusta a la audiencia, sigue ahí y lo sigue manteniendo. No sé, hay diferencias sustanciales que han hecho que el live streaming sea distinto. Sí, para mí el live streaming es como la capa final y lo estamos viendo con fenómenos ya más allá del gaming, aunque pues Twitch sigue siendo una plataforma igual que en su día YouTube, lo que tiró de ella para su crecimiento en origen fue el gaming y Twitch sigue siendo una plataforma muy de gaming. Estamos viendo cómo para mí es la herramienta definitiva para este tipo de creadores, que efectivamente una de las claves básicas de su éxito es la naturalidad, es la herramienta definitiva para la naturalidad porque no hay cortes, no hay manera de influir de una forma fake, por así decirla, y además la propia audiencia penaliza cuando las cosas están como muy sobreproducidas o como demasiado preparadas, ¿no? Entonces creo que efectivamente es algo todavía por explorar, pero a mí una de las cosas que más me llama la atención es efectivamente cuando ves los números de la audiencia en Twitch ahora mismo y ves que no son tan masivos ni mucho menos como los que estábamos acostumbrados a ver en YouTube, ¿no? De 15 millones de views y cosas así, y de pronto estás viendo que un éxito pueden ser 30.000 viewers, ¿no? Pero son 30.000 viewers que están absolutamente enganchados al contenido y que es como que están ahí de una forma real, ¿no? Y eso creo que tiene un valor tan distintivo para las marcas que cuando hablamos de métricas es
para mí es como la métrica definitiva, ¿no? Es alguien a quien le interesas de verdad y que está dejándose su tiempo en el momento en el que está sucediendo, ¿no? Y eso creo que es la reflexión que tienen que hacer las marcas que pueden permitirse una estrategia dentro de Twitch, que es todavía no son muchas, espero que cada vez sean más, pero que la ganancia real es masiva, ¿no? Nosotros tenemos también en otros proyectos que hacemos la máxima de eso, ¿no? De que nuestra audiencia sea lo más real posible, que no nos gustan las cosas hinchadas de manera artificial, ni crecimiento por sorteos, sino gente que efectivamente luego va a convertir es la misma persona que te sigue, es la misma persona que luego te va a dar un like, ¿no? Y creo que Twitch es la herramienta perfecta para medir eso, ¿no? El engagement real de una marca o de un creador con su público. Y dime, sí. Vale, pues para acabar, si quieres, Pedro, estos últimos 2 minutos, como también estamos en la sala de gaming e eSports, pues podríamos hablar de un proyecto de eSports en el que estamos muy involucrados, que es Dux Gaming, ¿no? Que de alguna manera intenta conectar el mundo del deporte real con el deporte virtual. Y los eSports, el live streaming y la comunicación esta que estamos hablando, quizás es una de esas iniciativas que, bueno, son también un poco disruptivas y que están intentando romper algunos moldes y conectar marcas que no están pues, muy habituadas a estar en este territorio, pero con sectores que sí. Sí, yo creo que Dux ejemplifica muy bien nuestra manera de pensar en este ámbito, ¿no? Y al final el contenido es el rey, al final un equipo de eSports puede ser más seguido y con una forma más involucrada de la gente de estar encima de él que equipos tradicionales con 100 años de historia, ¿no? Pues porque efectivamente lo que manda es la calidad de tu contenido, el interés que generas y creo que en eso el proyecto de Dux es como muy ejemplar, ¿no? Porque efectivamente... Dux tiene un equipo de eSports que compite, por ejemplo, en FIFA, otro que compite en NBA, en la NBA oficial virtual, otra que son pilotos que compiten en carreras de sim racing, tal. Pero después también tenemos un equipo de fútbol real que está en la primera RFF, un equipo de fútbol femenino que está en segunda división. Entonces, unir lo virtual con lo real y juntar marcas, ¿no? De territorios, pues bueno, acostumbradas al deporte y a promover los valores del deporte, pues juntarla con todos estos universos virtuales, están sucediendo cosas muy interesantes y muy chulas, ¿no? Porque al final, a nivel de audiencias y a nivel de creatividad, puedes juntar a un abuelo con un padre, con un hijo, o abuela con madre y con hija, en un sitio y que uno se interese por pues el padre por el partido del FIFA, la hija por el partido del fútbol real, e ir al estadio. Esto es, bueno, una de las cosas que permite hoy en día ese ecosistema de plataformas que tenemos, que es también otra opción a explorar y que muchos equipos de eSports están ejecutando de muchas maneras distintas, pero muy interesantes. Exactamente. Muy bien, pues yo creo que con esto os invitamos a que le echéis un ojo y bueno, un placer. ¿Hay preguntas? Siempre. ¿Hay Sí. preguntas? A eso vamos. Muchas gracias, Pedro, Xavi. Vaya repaso a la historia de nuestra vida. Algunos tenemos más historia y vida que otros, porque a mí esto me ha hecho sentirme súper mayor. Os ha hecho sentirme mayor hasta vosotros, o sea, no os lo digo todo. Sí. Ya tenemos unos años, sí. Bueno, preguntas, que tenemos aquí varias preguntas. Os pregunta Juan, veo cada vez más rechazo con los modelos pay to win, por lo menos en las reseñas. ¿Cómo evolucionarán los business models de los juegos? Pues claramente la tendencia que hay ahora es el play to earn, es decir, con la tecnología blockchain será posible que cuando tú consigas vía juego un ítem o cualquier bonificación, ¿no? Por ejemplo, una carta del FIFA o una armadura del Fortnite o lo que sea, eso pase a ser algo que sea tuyo y que tú luego puedas vender en un mercado secundario, como ya sucede, por ejemplo, en el Counter-Strike de una manera no tan moderna, ¿no? Pero ese es un poco el modelo. Play to earn es lo que más se está escuchando ahora mismo y, de hecho, hay compañías que ya están facturando millonadas
con ese modelo. Bien, bien. Bueno, pues eso tiene buena pinta y funciona y va bien. Ahí seguimos. Os preguntan, ¿ya no es raro ver gente de cierta edad jugando en el metro, por ejemplo? No sé a qué se referirá con cierta edad, pero bueno, todos tenemos cierta edad. Los juegos están cambiando, lo preguntan, ¿los juegos están cambiando para ser más atractivos o atractivos para gente mayor? Yo creo que es un fenómeno que viene dándose desde hace muchos años, ¿no? Efectivamente, la cuota de mercado de los juegos antes era más pequeña y pues desde la irrupción un poco de plataformas como fue en su día la Wii, que intentaba democratizar o unir a las familias alrededor del gaming, yo creo que ha habido mil opciones para que efectivamente esto sea un fenómeno un poco mundial. Obviamente, pues el core de usuarios está en una franja de edad muy definida. Pero bueno, mi madre juega todos los días a los Homescapes. Homescapes. Sí. Qué bueno, qué grande tu madre, ¿eh? Sí. Qué grande. Os pregunta Pedro, ¿la mayoría de los juegos son más de lo mismo, pero más rápido, mejores gráficos? De vez en cuando sale algo novedoso. ¿Cuáles son los juegos recientes que más os han impactado? Para Xavi, el FIFA. Obviamente. Sí. Que lo diga Xavi, ¿no? O ya, o sí. No, pues hay un mogollón de juegos interesantes que han salido últimamente, desde, yo qué sé, Sable, que está muy bien, o Superliminal. En el Game Pass tenemos juegos pequeñitos muy interesantes, pero también los deportivos, FIFA, NBA 2K. Yo creo que el gran fenómeno... Psychonauts 2, por cierto. Perfecto. Digo que el fenómeno que hay alrededor del gaming, que yo creo que es más interesante para nosotros, que ya hemos vivido como efectivamente los juegos de fórmula, que son siempre mejores, más gráficos y tal, es que hay un desarrollo de juegos indie increíble, ¿no? Y con historias, con tramas interesantes. Le invito a que eche un vistazo por ahí. Hades, qué bueno. Te recomiendo el Hades. El Hades. Eso te iba a preguntar, ¿alguna recomendación con nombre y apellido? Hades, sí, con Hades. H. Sí. Con H. Pues ya está. Como el dios griego, ¿no? Hades. Correcto, sí. De hecho, se hace referencia a él, sí. Pues esto sí es que... Ahí vamos, que queda un par de preguntas, una más, no lo sé. A ver, seguimos. ¿Nos podéis hacer un adelanto? Nos pregunta María, ¿de qué aportará Binge, la nueva plataforma donde haréis la serie de Rubius? Dicen que será el nuevo Twitch, pero ¿por qué apostar por esta nueva plataforma? Gracias. Bueno, pues no podemos decir mucho todavía, pero... Hombre, ya que te preguntan, cuéntalo todo. Ya, bueno, que digamos hay contratos firmados de por medio que no permiten... Pero entre nosotros. Divulgar. Esto es entre nosotros. No, lo que es público y se puede decir es que será una plataforma en la que habrá mucho contenido para la gente que le gustan los videojuegos, ya sea ficción o entretenimiento, y que será novedosa en su manera de tratar a la audiencia. Y que lo que estamos haciendo con Rubius, de lo que Pedro es padre, será un formato de altos valores de producción y muy chulo y entretenido de ver. Inédito. Sí, estamos contentos porque efectivamente es todo lo que está pasando en las plataformas de video on demand y demás, y específicamente con este proyecto de Binge, nos permiten también elevar nuestros conocimientos y hacer una serie, pues es un reto para todos, pero efectivamente estamos muy ilusionados y será un bombazo seguro. ¿Nos dais alguna fecha en la que tengamos que estar más pendientes en redes? ¿Nos dais alguna primicia 2022 más? Está recién anunciado, o sea que esto es poquito a poco, ya sabes cómo funciona, iremos escuchando más cositas. Nada, que no sueltan los tíos, no sueltan prenda, ¿eh? Yo estoy a ver si aquí con sacacorchos no se dejan. Bueno, Pedro... Hay un abogado aquí mirándome. Pedro y Xavi Robles, Pedro Ample, muchísimas gracias por habernos hecho este recorrido del pasado, presente y futuro, sobre todo de lo más inminente en este fabuloso mundo del gaming y de los eSports. Así que seguiremos observando lo que hacéis en el 2022. Os esperamos aquí cuando queráis en vuestra casa, así que un beso fuerte para Pedro y Xavi.